Háblale a mí, hijo sordo, se burló el millonario. La voz de don Eduardo Serrano cortó el aire del opulento restaurante como un látigo de hielo. El murmullo de las conversaciones elegantes, el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina, todo cesó al instante. Un silencio denso y pesado se apoderó de el Palacio de Oro, un lugar donde el dinero y el poder solían comprar la discreción y el respeto fingido de todos. Sofía, la mesera, se quedó paralizada, con la jarra de agua en la mano, sintiendo cómo decenas de miradas se clavaban en ella, juzgándola, desnudándola con su curiosidad morbosa. El magnate la observaba desde su mesa principal, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, dos pozos de indiferencia. A su lado, su hijo, Miguel Ángel, un joven de rostro pálido y mirada triste, parecía encogerse sobre sí mismo, deseando con todas sus fuerzas que la tierra se lo tragara, desaparecer de esa escena cruel. La humillación no era solo para él. Clara, era un dardo envenenado dirigido al corazón de su propio hijo, un espectáculo cruel montado para el deleite de un hombre que disfrutaba exhibiendo su dominio sobre los demás. Sofía sintió una oleada de rabia impotente recorrerle el cuerpo, un fuego que le subía por la garganta. Cada fibra de su ser le gritaba que respondiera, que defendiera al joven, que le plantara cara a ese tirano. Pero el miedo, ese viejo y paralizante conocido, la atenazaba con sus garras heladas. Perder ese trabajo significaba no poder pagar el alquiler, no poder comprarle los medicamentos a su madre enferma, fallarle a su propia hija. El lujo que la rodeaba de repente se sintió asfixiante, una jaula dorada cuyas rejas estaban hechas de indiferencia y crueldad. Los demás comensales, después de un segundo de sorpresa, desviaron la vista, fingiendo un repentino interés en sus platos o en los candelabros de cristal que colgaban del techo. Nadie diría nada. Nadie intervendría. En ese mundo, el poder de don Eduardo era absoluto e incontestable. Señor, yo solo estaba sirviendo el agua, como me indicó, logró balbucear Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso en medio del silencio sepulcral que reinaba en el salón principal del exclusivo restaurante. Sentía sus mejillas arder, una mezcla de vergüenza y una ira que luchaba desesperadamente por contener para no estallar y perderlo todo. No he dicho que no lo hicieras bien, he dicho que le hables a él, insistió don Eduardo, señalando a Miguel Ángel con un gesto despectivo de su mano, en la que brillaba un ostentoso anillo de oro que parecía burlarse de la pobreza de ella. El joven ni siquiera levantó la vista del mantel de lino blanco, sus hombros estaban caídos, su cuerpo entero era un grito silencioso de resignación y dolor acumulado. Había vivido esa misma escena 1000 veces antes, en 1000 escenarios diferentes, siempre bajo la sombra opresiva y humillante de su padre. Él no puede oírme, señor. No de la manera que usted espera, replicó Sofía, reuniendo un coraje que no sabía que tenía, una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. No puedo creerlo, qué inútil soy, pensó Miguel Ángel para sus adentros, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, traicionándolo. No quería darle a su padre esa satisfacción, nunca. Sofía vio el dolor profundo en el rostro del muchacho, una herida antigua que iba mucho más allá de la humillación del momento. Era la cicatriz de una vida entera de desprecio y soledad. En ese preciso instante, su propio miedo pasó a un segundo plano. Algo dentro de ella, una fibra de justicia que siempre había guiado sus actos, se tensó hasta casi romperse. No podía quedarse callada y ser cómplice. No esta vez. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero la mirada de Miguel Ángel era un ruego mudo que no podía ignorar. Era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza de ser defendido. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El ambiente seguía cargado, cada segundo se sentía como una eternidad insoportable. Don Eduardo soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de alegría que resonó en todo el restaurante, un eco metálico y cruel. Precisamente por eso, mujer. Para que aprenda a leer los labios con más atención. Para que se esfuerce un poco, dijo,
su tono cargado de un sadismo apenas disimulado, disfrutando del poder que ejercía. La crueldad de sus palabras era tan afilada como un cuchillo, diseñada para herir no solo a su hijo, sino también para reafirmar su poder ante todos los presentes, recordándoles quién mandaba. Los demás clientes volvieron a sus conversaciones en susurros, aliviados de que el foco de la tormenta no estuviera sobre ellos, pero la tensión no se había disipado en absoluto. Era como si una nube negra y densa se hubiera instalado sobre el lujoso salón, contaminando el aire con su veneno. Sofía apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo el dolor en sus dientes. Cada instinto le decía que se diera la vuelta y se marchara, que volviera a la seguridad anónima de la cocina y olvidara lo sucedido. Pero la imagen del joven, tan vulnerable y solo en medio de tanta opulencia, se lo impedía. Él no tenía a nadie que lo defendiera en esa mesa, ni en ese restaurante, y probablemente tampoco en su vida. Ella, una simple mesera, era la única persona en ese mar de cobardía que parecía ver su sufrimiento. Y esa constatación le dio una extraña fuerza, una determinación fría, que aplacó el temblor de sus manos. Algo estaba a punto de cambiar para siempre en ese lugar. Con todo el respeto, señor Serrano, su hijo merece ser tratado con dignidad, como cualquier otra persona en esta sala, afirmó Sofía, su voz ahora sorprendentemente firme y clara, sin rastro del temblor anterior. El silencio regresó, esta vez más profundo, más tenso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Don Eduardo dejó de sonreír al instante. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos pequeñas rendijas de furia helada, el depredador evaluando a su presa. Nadie, absolutamente nadie en su círculo, se atrevía a hablarle en ese tono desafiante. ¿Dignidad? ¿Tú me vas a hablar a mí de dignidad?, siseó, inclinándose hacia adelante sobre la mesa, su presencia llenando todo el espacio. Su aura de poder era casi palpable, una presión física que hacía difícil respirar, una amenaza silenciosa. Tú no eres nadie para darme lecciones. Eres una sirvienta, y tu trabajo es obedecer y callar, ¿entiendes? Miguel Ángel, por primera vez esa noche, levantó la cabeza lentamente. Miró a Sof, y con acento agudo con una mezcla de sorpresa y una gratitud tan profunda que le iluminó los ojos. Era la primera vez que alguien lo defendía frente a su padre de una manera tan directa. Sus miradas se encontraron por un breve instante, y en ese cruce silencioso se forjó una conexión, un pacto invisible de solidaridad y resistencia. Mi trabajo es servir a los clientes, no participar en una humillación pública, respondió ella, manteniendo la compostura a duras penas, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. No voy a ser cómplice de esto, pensó con una convicción inquebrantable que la sorprendió a ella misma. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de su empleo, pero ya no le importaba, había cruzado una línea y no había vuelta atrás. La justicia por una vez pesaba más que la prudencia y la necesidad. El rostro de don Eduardo se congestionó con acento agudo de una ira contenida, el color subiéndole por el cuello como una marea oscura y peligrosa. Se levantó lentamente de su silla su imponente figura, proyectando una sombra amenazante sobre la mesa y sobre Sofía. Los demás comensales contuvieron la respiración, esperando la explosión inevitable, el clímax de aquel drama inesperado. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi vista. Y no te molestes en buscar trabajo en otro restaurante de esta ciudad. Me encargaré personalmente de que nadie te contrate nunca más, sentenció, su voz baja pero cargada de una amenaza implacable que no dejaba lugar a dudas. Cada palabra era una sentencia de muerte profesional, un golpe de mazo final. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no bajó la mirada. Asintió lentamente, aceptando su destino. Lo entiendo, señor, dijo con una calma que sorprendió incluso a sí misma, una paz extraña que venía de haber hecho lo correcto. Se dio la vuelta para marcharse, con la dignidad intacta, pero algo la detuvo en seco. Fue un movimiento casi imperceptible de Miguel Ángel. El joven, con la cabeza gacha de nuevo, apretaba con fuerza en el bolsillo de su chaqueta un objeto pequeño y oscuro que parecía absorber la luz. Sofía agudizó la vista y, por un instante fugaz, lo vio claramente. Era una pequeña y anticuada grabadora de voz,
de esas que ya casi no se usaban, un anacronismo en la era digital. La sujetaba como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. La imagen se quedó grabada en su mente, nítida y desconcertante. ¿Por qué un joven sordo llevaría consigo un aparato para grabar sonidos? La pregunta flotó en el aire, llena de posibilidades intrigantes. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería a continuación. Sofía se detuvo a medio camino hacia la cocina. Una idea audaz y peligrosa formándose en su mente a la velocidad del rayo. Se giró de nuevo hacia la mesa, sintiendo que no podía irse así. «Antes de irme, solo quiero decir algo», comenzó, su voz atrayendo de nuevo la atención de todos, que esperaban el final del espectáculo. Don Eduardo la miró con un desdén infinito. «Aún no te has ido. ¿Quieres que llame a seguridad para que te saquen a rastras de aquí?», amenazó, su paciencia completamente agotada. Pero Sofía ignoró sus palabras. Su veneno ya no le hacía efecto. Se dirigió directamente a Miguel Ángel, obviando la presencia de su padre. Utilizando el lenguaje de señas básico que había aprendido en un curso comunitario años atrás, un conocimiento que nunca pensó que usaría de una forma tan crucial y en un escenario tan tenso, le dijo lentamente, con gestos claros y precisos: «No estás solo. Tu voz importa». La sorpresa en el rostro del joven fue total, absoluta. Sus ojos se abrieron dociella, par en par, y una emoción que Sofía no pudo descifrar, una mezcla de asombro y una esperanza recién nacida brilló en ellos por un instante, como una estrella en una noche oscura. Don Eduardo observaba la escena sin entender nada, lo que aumentaba su frustración y su ira. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué es este circo ridículo?», gritó, perdiendo por completo la compostura que tanto valoraba. El magnate, el hombre que controlaba todo con una sola mirada, se veía de repente impotente, excluido de una comunicación que no podía comprender ni dominar. «Solo le estoy mostrando el respeto que usted no le tiene», respondió Sofía, esta vez mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de miedo. La sala entera estaba en vilo, suspendida en un silencio casi religioso. El gerente del restaurante, un hombre pálido y sudoroso, se acercaba a la mesa con la intención de intervenir y apaciguar al cliente más importante. Pero una mirada fulminante de don Eduardo lo detuvo en seco, congelándolo en su sitio. Miguel Ángel, con los ojos todavía fijos en Sofía, asintió levemente, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un significado inmenso. Era un agradecimiento, una confirmación, una petición de ayuda silenciosa que solo ella podía entender. Sofía comprendió en ese instante que había abierto una pequeña grieta en el muro de silencio y miedo que rodeaba al joven, una fisura por la que podía empezar a colarse la luz. «Esto no ha terminado, es solo el principio», pensó ella, sintiendo una extraña mezcla de pánico por su futuro incierto y euforia por su acto de rebeldía. Había perdido su trabajo, se había ganado un enemigo poderoso y vengativo, pero también había ganado algo mucho más valioso. La sensación de haber hecho lo correcto, de haber sido fiel a sí misma. Se dio la vuelta definitivamente, y caminó con la cabeza alta hacia la salida de empleados, ignorando los susurros y las miradas de los otros clientes, que ya la veían como una paria. Mientras se quitaba el uniforme en el vestuario, la imagen de Miguel Ángel aferrando aquel viejo aparato no la abandonaba. ¿Qué secretos guardaba ese objeto tan preciado? ¿Qué historias podría contar si alguien por una vez se molestara en escucharlas? La intuición le decía que la respuesta a esas preguntas podría cambiarlo todo. No solo para Miguel Ángel, sino también para el intocable don Eduardo Serrano. La batalla acababa de comenzar. En el pequeño y modesto apartamento que compartía con su hija, el contraste con el lujo deslumbrante de El Palacio de Oro era abrumador y casi doloroso. Aquí no había candelabros de cristal ni manteles de lino, solo muebles gastados por el uso, el amor y el paso del tiempo, y el inconfundible olor a hogar. Sofía se sentó en el borde de la cama, el eco de las palabras de don Eduardo, «Estás despedida», todavía resonando en sus oídos como una sentencia. El miedo, que había mantenido a raya gracias a la adrenalina del momento, comenzó a filtrarse en sus pensamientos, frío y pegajoso. ¿Cómo pagaría las facturas el próximo mes? ¿Qué le diría a su hija cuando le preguntara por qué estaba tan triste? La ansiedad le oprimía el pecho, una sensación fría y familiar para cualquiera que vive al día,
siempre al borde del precipicio. Miró la foto de su pequeña en la mesita de noche, sonriendo con una inocencia que Sofía sentía que debía proteger a toda costa, contra todo y contra todos. Esa imagen fue como un bálsamo para su espíritu agitado, un ancla en la tormenta. Hice lo correcto, por ella y por ese chico, se dijo a sí misma en voz alta, intentando convencerse de que la dignidad valía más que la seguridad. No podía enseñarle a su hija a ser valiente si ella misma se acobardaba a la injusticia. Pero la valentía no pagaba el alquiler. La realidad era un muro de piedra contra el que sus principios amenazaban con estrellarse. El recuerdo de la mirada de gratitud de Miguel Ángel era lo único que la mantenía a flote en ese mar de incertidumbre. Se había creado un enemigo poderoso, sí, pero tal vez, solo tal vez, también había encontrado un aliado inesperado en el lugar más insospechado. Los días siguientes fueron un verdadero infierno, una lenta tortura psicológica. Tal como había prometido, don Eduardo Serrano se había encargado de que su nombre estuviera en una lista negra no oficial, que circulaba por todos los establecimientos de prestigio de la ciudad. En cada restaurante al que iba a pedir trabajo, recibía la misma respuesta, una sonrisa educada pero vacía y una negativa tajante. Lo sentimos, no estamos contratando en este momento, le decían, aunque el día anterior hubieran tenido un cartel en la puerta solicitando personal con urgencia. La influencia del magnate era como una telaraña invisible y pegajosa que se extendía por toda la ciudad, atrapándola en una red de desempleo y desesperación creciente. Sus ahorros, ya de por sí escasos, empezaron a disminuir a un ritmo alarmante, cada euro gastado era una gota menos en su cantimplora en medio del desierto. La presión se hacía cada día más insoportable, un peso constante en su pecho. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo la llamaban a escondidas, para darle ánimos, pero también para advertirle con voces asustadas. «Ten cuidado, Sofía. Este hombre es peligroso. No sabes de lo que es capaz», le dijo una de ellas, su voz teñida de un miedo palpable. «Él no solo despide a la gente, la destruye por completo». Las advertencias solo servían para alimentar su determinación. La injusticia ya no era solo sobre Miguel Ángel, ahora también era personal. Se negaba a ser una víctima silenciosa, se negaba a dejar que un tirano le arrebatara su futuro y su dignidad. Pero ¿cómo podía luchar contra un gigante así, ella sola y sin recursos? La respuesta seguía volviendo a su mente una y otra vez, como un faro en la niebla. El objeto en el bolsillo de Miguel Ángel. Esa vieja grabadora. Tiene que haber algo ahí, algo que él quiere proteger con su vida, pensó una noche, mientras daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La imagen era tan vívida que casi podía sentir el plástico gastado del aparato en sus manos, su peso, su textura. Se convirtió en una obsesión, una corazonada tan fuerte que no podía ignorarla por más que lo intentara. Sabía que era una locura, una idea descabellada basada en una simple intuición, pero sentía que era su única esperanza, la única llave que podría abrir la cerradura de su situación. Tenía que encontrar la manera de contactar a Miguel Ángel, lejos de la mirada vigilante y omnipresente de su padre. Necesitaba saber qué contenía esa cinta. ¿Eran sus propios pensamientos, un diario hablado en un mundo de silencio, o era algo más? Algo que su padre temía que saliera a la luz. La posibilidad de que fuera un arma secreta contra el poder de don Eduardo, era una chispa de esperanza en la oscuridad de su desesperación. El desafío, sin embargo, era monumental. La mansión de los Serrano era una fortaleza inexpugnable, y Miguel Ángel estaba prácticamente prisionero en ella, un príncipe en una torre de marfil. ¿Cómo podría una simple mesera despedida y sin un céntimo llegar hasta él? La pregunta parecía no tener respuesta, pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. A veces, las puertas más vigiladas tienen una cerradura que solo la astucia y el coraje pueden abrir. Decidió empezar por lo básico, por lo único que tenía a su alcance, investigar. Pasó horas y horas en la biblioteca pública, utilizando los ordenadores para buscar cualquier información que pudiera encontrar sobre don Eduardo Serrano y su familia, buceando en el vasto océano de Internet. La mayoría de los artículos eran panegíricos sobre su éxito empresarial, sus generosas donaciones a obras de caridad y su IMP, impecable imagen pública. Era el pilar de la sociedad, el hombre hecho a sí mismo, el filántropo perfecto. Pero entre las líneas de los elogios, Sofía empezó a encontrar pequeñas inconsistencias.
rumores silenciados, demandas judiciales que se habían resuelto extrañamente rápido y fuera de los tribunales, con acuerdos de confidencialidad millonarios. Nada concreto, solo humo, pero donde hay humo suele haber fuego. Descubrió con un escalofrío que la madre de Miguel Ángel, Isabel, había fallecido hacía más de una década en un trágico accidente doméstico, según la escueta y fría versión oficial. La noticia fue breve y discreta, rápidamente enterrada bajo otras más importantes, como si se quisiera pasar página lo antes posible. ¿Un accidente, o algo más?, se preguntó Sofía, sintiendo un frío recorrer su espalda. La historia de la familia Serrano parecía tener más sombras que luces, más secretos que verdades. Cada pequeño detalle que descubría alimentaba su convicción de que estaba en el camino correcto. No se trataba solo de una humillación en un restaurante, se trataba de algo mucho más grande y oscuro, y ella estaba a punto de meterse de lleno en ello, sin medir las consecuencias. Su oportunidad llegó de la forma más inesperada, como un susurro del destino. Mientras leía un viejo artículo en un blog local casi olvidado, una pequeña publicación digital que había quebrado hacía años, encontró una mención a un jardinero que había trabajado para la familia Serrano durante más de 30 años, un tal señor Ramiro, que se había jubilado, y ahora vivía en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Era una pista débil, una posibilidad remota, casi una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Al día siguiente, con el corazón en un puño y una mezcla de esperanza y temor, fue a buscarlo. Lo encontró cuidando de un pequeño huerto urbano, un hombre de manos curtidas por la tierra y mirada amable que parecía de otro mundo comparado con el de los Serrano. Al principio, el señor Ramiro se mostró reacio a hablar, el miedo a la familia para la que había trabajado toda su vida todavía estaba grabado en su rostro. Los Serranos son gente poderosa, no quiero problemas, dijo, evitando su mirada con la voz baja. Pero Sofía le habló con el corazón en la mano con una sinceridad que desarmaría a cualquiera. Le contó lo que había presenciado en el restaurante, la crueldad de don Eduardo y el dolor silencioso de Miguel Ángel. Le habló de su despido y de su lucha. La sinceridad de sus palabras pareció conmover al anciano. Ese muchacho siempre fue un alma buena, atrapado en una jaula de oro, admitió finalmente el jardinero, su voz teñida de una profunda tristeza. Su padre nunca lo aceptó. Siempre lo vio como una imperfección en su legado perfecto. Sus palabras confirmaron todo lo que Sofía sospechaba. ¿Sabe cómo podría hablar con él? ¿A solas?, preguntó Sofía, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba más cerca que nunca. El señor Ramiro dudó por un momento, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, y que su lealtad pasada pudiera traerle problemas. Luego, se inclinó hacia ella y le habló en voz baja, en un susurro cómplice. Todos los jueves por la tarde, el chico va a la biblioteca del barrio, a la sección de arte. Es el único momento en que su chofer lo deja solo durante una hora. Don Eduardo piensa que está estudiando historia del arte, pero yo sé que es su única vía de escape, su único momento de paz en toda la semana. La información era oro puro, un tesoro inesperado. Una ventana de oportunidad se abría ante ella, clara y precisa. El jardinero también le dio un consejo crucial, fruto de años de observación silenciosa. No intentes enfrentarte a don Eduardo directamente. Es un monstruo, Sofía. Si quieres ayudar a Miguel Ángel, tienes que ser más lista que él. Tienes que encontrar sus debilidades, sus grietas. Sofía le dio las gracias al señor Ramiro con una gratitud inmensa, sintiendo que un extraño le había devuelto la fe en la humanidad. Por primera vez en semanas, sentía que tenía un plan, un camino a seguir, por peligroso que fuera. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su mente, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la esperanza. El próximo jueves, iría a esa biblioteca. Se encontraría con Miguel Ángel, y juntos, empezarían a desentrañar los secretos que la familia Serrano había mantenido enterrados durante tanto tiempo. ¿Qué descubriría en ese encuentro? El pequeño apartamento de Sofía se convirtió en su cuartel general, el centro de operaciones de una guerra desigual. Pasaba las noches en vela, trazando planes, pensando en todas las posibilidades, en cada posible escenario. ¿Qué le diría a Miguel Ángel? ¿Cómo se ganaría su confianza, en tan poco tiempo, en un ambiente tan público como una biblioteca?
La idea de que él pudiera rechazar su ayuda, de que la viera como una intrusa más en su vida solitaria, la aterrorizaba. ¿Y si piensa que solo quiero aprovecharme de él, que soy como todos los demás?, pensó, la duda asaltándola en la oscuridad de la noche. Tenía que demostrarle que sus intenciones eran genuinas, que no buscaba dinero ni venganza, sino justicia. Su propia situación económica era cada vez más precaria. Había empezado a vender algunas de sus joyas, pequeños recuerdos de un tiempo más feliz, para poder llegar a fin de mes, para comprar comida. La presión era inmensa, una losa sobre sus hombros. Pero cada vez que pensaba en rendirse, la imagen del rostro humillado de Miguel Ángel y la arrogancia cruel de su padre volvían a su mente, avivando las llamas de su resolución. Este ya no era solo el problema de un joven rico y desdichado, se había convertido en su propia lucha contra un sistema en el que los poderosos podían aplastar a los débiles sin consecuencias. Era una batalla de David contra Goliat, y ella estaba dispuesta a lanzar la primera piedra. Sabía que el riesgo era enorme, pero la posible recompensa, la libertad de un alma y la caída de un tirano, lo valía todo. El jueves llegó, un día gris y nublado que parecía reflejar el estado de ánimo de Sofía, una mezcla de nervios y determinación. Se vistió con ropa sencilla, intentando no llamar la atención, buscando pasar desapercibida. Cuando llegó a la biblioteca del barrio, sintió un nudo en el estómago, una tensión que le dificultaba la respiración. El lugar era silencioso, un santuario de conocimiento y calma, que contrastaba violentamente con el torbellino de emociones que sentía en su interior. Se dirigió a la sección de arte, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cada paso resonando en el silencio. Y allí estaba él. Miguel Ángel estaba sentado en una mesa apartada, completamente absorto en un gran libro de pinturas renacentistas, perdido en otro mundo. Parecía una persona diferente fuera del entorno opresivo de su padre. Había una serenidad en su rostro, una concentración que lo hacía parecer más maduro, más seguro de sí mismo. Por un momento, Sofía dudó en acercarse, en romper esa burbuja de paz que tanto le había costado encontrar. ¿Tenía derecho a irrumpir en su único refugio, en su hora de libertad? Pero el recuerdo de su promesa silenciosa en el restaurante, aquella mirada de gratitud, la impulsó a seguir adelante. Respiró hondo, reunió todo su coraje y caminó hacia su mesa. El momento de la verdad había llegado. ¿Cómo reaccionaría él al verla? ¿La recordaría siquiera? ¿Aceptaría su ayuda? Tantas preguntas cruciales dependían de los próximos minutos. Se sentó en la silla de enfrente, con cuidado de no hacer ruido, conteniendo la respiración. Miguel Ángel no se percató de su presencia hasta que ella deslizó una pequeña nota doblada sobre la página del libro que estaba leyendo. Él levantó la vista, primero con sorpresa, luego con un reconocimiento que le iluminó el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. En la nota, Sofía había escrito unas pocas palabras sencillas y directas. Soy la mesera del restaurante. Quiero ayudarte. Miguel Ángel la miró fijamente durante un largo instante, escrutando su rostro, intentando leer sus intenciones, discernir si era una trampa o una mano amiga. Sofía le sostuvo la mirada, intentando transmitirle toda la sinceridad y la determinación que sentía, sin palabras, solo con sus ojos. El joven miró a su alrededor, nervioso, como si temiera que su padre pudiera materializarse de la nada entre las estanterías de libros. Luego, sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su mochila, y escribió una respuesta con letra rápida y tensa. Es peligroso. Mi padre lo controla todo. Te hará daño. Sofía tomó el cuaderno y escribió debajo, con firmeza. Lo sé. Pero la verdad es más fuerte que él. Y creo que tú tienes una parte importante de esa verdad contigo. Sus ojos se desviaron intencionadamente hacia el bolsillo de su chaqueta, el mismo donde había visto el pequeño aparato días atrás. La reacción de Miguel Ángel fue inmediata. Su mano fue instintivamente a protegerlo, un gesto reflejo que confirmó las sospechas de Sofía. Había acertado. La clave estaba ahí. Nadie me ha ayudado nunca de verdad, escribió Miguel Ángel en el cuaderno, su letra revelando una mezcla de escepticismo nacido de años de traiciones y una tenue esperanza que se negaba a morir. La vulnerabilidad en esas palabras conmovió a Sofía profundamente, una puñalada de empatía en su corazón.
Le devolvió el cuaderno después de añadir su respuesta, su propia letra firme y segura. Entonces, déjame ser la primera. No tienes que enfrentarte a él solo. Juntos podemos encontrar una manera de ser libres. Se quedaron en silencio durante un rato, comunicándose solo a través de miradas y de las palabras escritas en el papel, una conversación íntima en medio del silencio de la biblioteca. Sofía le explicó su situación, cómo había sido despedida y puesta en la lista negra, para que él entendiera que ella también se estaba jugando mucho en esto, que no era una salvadora desinteresada, sino una aliada que compartía un enemigo común y poderoso. Poco a poco, vio cómo la desconfianza en los ojos de Miguel Ángel daba paso a una incipiente confianza. Una flor delicada que empezaba a abrirse en el desierto de su soledad. Él empezó a escribir más, a contarle pequeños fragmentos de su vida, de su aislamiento, del constante menosprecio de su padre. Le habló de su amor por el arte, su única ventana a un mundo donde la belleza y la emoción no necesitaban palabras para ser entendidas. El silencio a veces es más ruidoso que las palabras hirientes de mi padre, confesó en el papel, una frase que a Sofía se le clavó en el corazón, resumiendo una tragedia de toda una vida. El tiempo se agotaba inexorablemente. El chofer de Miguel Ángel no tardaría en volver a buscarlo, puntual como un reloj suizo. Necesito saber qué hay en esa grabación, escribió Sofía, yendo directa al grano, sabiendo que no podía andarse con rodeos. Creo que puede ser la clave para todo, para tu libertad y para la justicia. Miguel Ángel vaciló, su rostro reflejando un conflicto interno agónico. Ese objeto era su posesión más preciada, su único secreto, su escudo invisible contra la tiranía de su padre. Dárselo a una extraña, por muy sincera que pareciera, era un acto de fe inmenso, un salto al vacío. Miró de nuevo a Sofía, a sus ojos honestos y decididos, que no reflejaban lástima sino respeto. Vio a alguien que no lo miraba como a un discapacitado, sino como a una persona, como a un igual. Con manos temblorosas sacó lentamente el aparato del bolsillo y se lo entregó, pasándoselo por debajo de la mesa para que nadie pudiera verlo. Ten cuidado. Es todo lo que tengo para defenderme, escribió, su mano casi rozando la de ella al pasarle el objeto, una corriente eléctrica de confianza pasando entre ellos. Sofía lo tomó con sumo cuidado, sintiendo el peso no solo del plástico viejo, sino de la confianza y la esperanza que Miguel Ángel estaba depositando en ella. Lo protegeré con mi vida, le aseguró, mirándolo directamente a los ojos y sellando el pacto. En ese momento, en el silencio de una biblioteca de barrio, se forjó una alianza que pondría en jaque a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Pero, ¿qué contenían realmente esas cintas? La respuesta podría ser su salvación o su ruina. De vuelta en la seguridad de su apartamento, con las manos temblorosas y el corazón desbocado, Sofía conectó unos viejos auriculares al aparato. La puerta estaba cerrada con llave, las cortinas echadas para que nadie pudiera verla. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno, de abrir una caja de Pandora. Presionó el botón de reproducir y contuvo la respiración, escuchando con una atención casi dolorosa. Al principio, solo se oía un ruido de fondo, estática y sonidos confusos, el murmullo de una casa grande y vacía. Quizás me equivoqué, quizás no hay nada aquí, solo ruido sin sentido, pensó con una punzada de decepción, el peso de la realidad cayendo sobre ella. Pero entonces, una voz emergió de la estática, una voz que reconoció al instante, una voz que le heló la sangre, la voz de don Eduardo Serrano. No era el tono controlado y autoritario que usaba en público, era una voz fría, llena de un desprecio siseante, susurrando palabras que eran puro veneno. Estaba hablando con alguien, probablemente por teléfono. Comillas. El chico es un problema, siempre lo ha sido. Su incompetencia es una mancha en mi reputación, una vergüenza. Tenemos que acelerar el proceso de incapacitación legal. Una vez que los médicos firmen los papeles, tendré el control total de su fideicomiso. Nadie sospechará nada. Es por su propio bien, por supuesto. No está capacitado para manejar tal fortuna. Sofía se quitó los auriculares, con el corazón martilleándole en el pecho. Era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de crueldad.
Era un plan calculado para robarle a su propio hijo su herencia y su libertad. Siguió escuchando, con una mezcla de horror y fascinación. Había varias grabaciones, fragmentos de conversaciones captados a lo largo de los años, como un diario secreto de la maldad. Miguel Ángel, en su mundo silencioso, se había convertido en un observador invisible, su pequeño aparato en el testigo mudo de la verdadera y monstruosa naturaleza de su padre. Había conversaciones con abogados sobre cómo manipular informes médicos para que pareciera inestable, llamadas a socios en las que se jactaba de sus métodos despiadados para cerrar negocios y arruinar a la competencia. Y lo más escalofriante de todo, una conversación con un hombre no identificado sobre el accidente de su esposa Isabel. Las palabras eran vagas, elípticas, cuidadosamente elegidas para no incriminarse, pero la implicación era monstruosa y dejaba poco lugar a dudas. Ella se estaba volviendo un obstáculo, quería darle al chico la mitad de todo, en vida. Era demasiado sentimental, una idealista. A veces, hay que tomar decisiones difíciles para proteger el legado familiar, para que el árbol crezca fuerte. Sofía sintió náuseas, una bilis amarga le subió por la garganta. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple empresario arrogante, sino a un sociópata sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para mantener su poder y su fortuna. La cinta que tenía en sus manos no era solo una prueba de un fraude, era la crónica de una vida de maldad, y ahora, esa prueba estaba en su poder. La responsabilidad la abrumaba, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero una cosa estaba clara, no podía dar marcha atrás. El mundo necesitaba saber quién era realmente don Eduardo Serrano. Con el corazón en un puño y el alma encogida, Sofía pasó la noche entera escuchando los susurros fantasmales que emanaban de los auriculares, cada palabra una pieza más en un rompecabezas de pura maldad que la dejaba sin aliento, horrorizada ante la capacidad humana para la crueldad. El plan de don Eduardo era metódico y aterrador, una perversión de la ley y de la decencia humana, diseñada para despojar a su propio hijo de todo lo que le correspondía por derecho, de su historia y de su futuro. Esto es demasiado grande para mí, no puedo enfrentarme a un hombre tan poderoso yo sola. Me destruirá sin pensarlo dos veces, pensó, sintiendo un frío paralizante recorrer su espalda mientras las palabras del magnate resonaban en su cabeza una y otra vez. Pero la imagen de Miguel Ángel, entregándole el aparato con una confianza temblorosa en sus ojos, le devolvió la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Al día siguiente, en la silenciosa biblioteca, le mostró las transcripciones que había escrito con mano temblorosa durante la noche. La reacción del joven fue una tormenta silenciosa. Su rostro palideció hasta volverse de cera, sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y una lágrima solitaria, cargada de años de dolor contenido, rodó por su mejilla. Era la dolorosa confirmación de una vida entera de sospechas y silencios forzados. Siempre lo supe, en el fondo de mi alma, escribió en su cuaderno, la letra temblorosa de rabia y desolación. Pero dirá que todo es falso, que tú eres una oportunista y yo un incompetente que se deja manipular. Tenían la voz del monstruo, pero no sería suficiente en un tribunal. Necesitaban algo más, una prueba irrefutable. La respuesta podría estar en las palabras del señor Ramiro. La cacería por la verdad comenzó en dos frentes. Una carrera desesperada contra el tiempo y el poder de un hombre sin escrúpulos que ya sospechaba algo. Mientras Miguel Ángel se movía como una sombra por la inmensa mansión, buscando en los lugares olvidados de su madre, en los rincones polvorientos donde aún perduraba su esencia, Sofía se sumergía en los archivos municipales, un laberinto de papel y burocracia. La tensión crecía con cada día que pasaba, una cuerda a punto de romperse. Don Eduardo, astuto como un zorro, sintió el cambio en la atmósfera, la sutil rebelión en la mirada de su hijo, y lo confrontó una noche durante la cena, una humillación íntima y brutal. ¿Se puede saber qué te traes entre manos? He notado tus secretos, tus ausencias, sé que has estado viendo a esa miserable camarera, te prohíbo que la vuelvas a ver. Ella solo quiere tu dinero, ¿no lo entiendes, inútil?, espetó, su voz cortando el aire como un cuchillo helado. No sabes nada del mundo real. El golpe fue devastador, pero solo avivó la llama de la rebelión en el alma de Miguel Ángel. La investigación de Sofía dio frutos primero. Encontró una cláusula casi invisible en el acuerdo matrimonial de Isabel.
un documento que creaba un fideicomiso protegido para su hijo, que debía activarse al cumplir los 25 años. El móvil era claro, cristalino. Don Eduardo quería robarle su herencia antes de que pudiera reclamarla. La presión se volvió insoportable. Don Eduardo, ya sin sutilezas, decidió atacar a Sofía públicamente. La encontró en una cafetería y delante de todos le arrojó un fajo de billetes al suelo, a sus pies. «Tómalo y cállate de una vez. Es más de lo que ganarás en toda tu miserable vida». Algo estaba a punto de romperse. La humillación fue total, pero en lugar de quebrarla, forjó su determinación en acero puro. La noticia de la humillación pública llegó a Miguel Ángel como un rayo, transmitida en un susurro por una de las empleadas leales a la memoria de su madre. La rabia le dio una claridad que nunca antes había sentido, un fuego que quemó la niebla del miedo y la duda que lo había paralizado durante años. Su padre no solo lo había despreciado a él, sino que había intentado destruir a la única persona que le había mostrado bondad y le había devuelto la esperanza. En ese preciso instante, una vieja memoria, una frase de su madre, cobró un sentido luminoso. Recordó un regalo especial de su infancia, una primera edición de un libro de cuentos, un libro que su padre siempre había llamado basura inútil y vieja. Su madre, con una sonrisa triste, le había dicho que era el mapa de un tesoro para cuando te sientas perdido. Corrió a su habitación, sacó el libro de un viejo baúl de madera que olía a lavanda, y lo abrió con manos temblorosas en la página que su madre le había señalado de niño. Allí, doblada con un esmero infinito, había una carta. La letra de su madre era un faro en la oscuridad. «Mi querido hijo», comenzaba, «si lees esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Tu padre no es quien el mundo cree que es. Tu silencio te ha protegido, pero también te ha permitido ver la verdad que otros ignoran. No dejes que te quite tu voz para siempre. Úsala». Junto a la carta había una pequeña llave de plata. La nota explicaba que habría una caja de seguridad en el Banco del Pueblo, con el documento original del fideicomiso, y diarios personales que detallaban años de abuso emocional y financiero. Era la prueba definitiva, la última voluntad de su madre. Ahora lo tenían todo. La guerra estaba a punto de empezar. El Tribunal de Justicia de Madrid era un coloso de mármol y silencio, un templo donde la verdad y el poder estaban a punto de librar su batalla final. El aire, denso y cargado de expectación, vibraba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los peinti cantan un marture per in el Borsapadia. Periodistas, apiñados en los bancos traseros como una jauría hambrienta, susurraban entre sí, con sus cámaras preparadas para capturar la caída de un gigante o la crucifixión de dos inocentes. Don Eduardo Serrano entró en la sala con la arrogancia de un emperador romano. Su traje de diseño impecable era una armadura de impunidad que lo envolvía. A su lado su equipo legal, tiburones con maletines de piel, se movía con una confianza depredadora que helaba la sangre. En el otro extremo del universo, Sofía y Miguel Ángel parecían dos frágiles figuras en medio de una tormenta que amenazaba con devorarlos. Estaban sentados con las manos entrelazadas, un gesto de apoyo mutuo que era su única defensa visible contra la maquinaria que se cernía sobre ellos. Sofía sentía el martilleo de su corazón en sus sienes, un ritmo frenético de miedo y una determinación inquebrantable. «Pase lo que pase, no bajes la mirada. Mírale a los ojos», se dijo a sí misma, una orden silenciosa para no quebrarse ante la presión. Miguel Ángel, a su lado, mantenía una calma exterior que desmentía el torbellino de su interior. Sus ojos, increíblemente lúcidos, lo absorbían todo. El desdén en el rostro de su padre, la curiosidad morbosa de la prensa, la severidad del juez que acababa de tomar asiento. El golpe del mazo resonó como un disparo, dando comienzo a la audiencia. El abogado de don Eduardo, un hombre de voz melosa y mirada gélida llamado Horacio Vargas, se levantó con una teatralidad estudiada, como un actor a punto de recitar su mejor monólogo. Su discurso inicial fue una obra maestra de la manipulación, una sinfonía de calumnias envuelta en un lenguaje legalista y falsamente compasivo. Pintó a Sofía como una ex empleada resentida, una oportunista sin escrúpulos que, al ver la inmensa fortuna de la familia Serrano, había decidido urdir un plan maquiavélico para extorsionarlos. «Señoría, miembros del jurado, estamos ante un caso lamentable de codicia humana en su estado más puro», comenzó Vargas, su voz resonando en la sala con una gravedad impostada.
Una mujer con serios problemas económicos que ha visto en la vulnerabilidad de un joven una oportunidad de oro, una lotería personal. Cada palabra era un dardo envenenado lanzado con precisión quirúrgica. Prosiguió describiendo a Miguel Ángel no como una víctima, sino como un joven confundido, fácilmente influenciable, cuya discapacidad lo hacía, según sus crueles palabras, incapaz de discernir la realidad de la ficción, un lienzo en blanco para que esta mujer pintara su fantasía. La humillación era metódica, calculada para despojar a Miguel Ángel de toda credibilidad ante el tribunal. Mi cliente, don Eduardo Serrano, un hombre de reputación intachable y un padre devoto, solo ha intentado proteger a su hijo de influencias externas, y, lamentablemente, de sí mismo, concluyó el abogado, con un tono de falsa pesadumbre. Don Eduardo asentía gravemente desde su asiento, interpretando a la perfección el papel de padre preocupado y traicionado. Esta mujer, Sofía Morales, fue despedida por su comportamiento errático e insubordinado, un patrón de conducta que la hacía insostenible en cualquier entorno profesional. Continuó el abogado Vargas, paseándose frente al estrado como un depredador en su territorio. Tenemos testigos, ex empleados de mi cliente, que pueden corroborar su actitud conflictiva y su constante búsqueda de confrontación. Y casualmente, es justo después de su despido cuando aparecen estas acusaciones fantásticas sacadas de una novela barata. ¿No les parece una coincidencia sospechosamente conveniente? Sofía apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la ira subirle por la garganta como una marea de fuego. Todo era una mentira, una distorsión grotesca de la verdad, pero estaba dicha con tal seguridad, con tal aplomo, que sonaba terriblemente plausible. Y en cuanto al joven Miguel Ángel, prosiguió Vargas, bajando la voz en un tono de falsa compasión que revolvía el estómago, su historial médico, que presentaremos como prueba irrefutable, muestra un patrón de aislamiento y dificultades de comunicación que, lamentablemente, pueden llevar a crear realidades alternativas para sobrellevar su soledad. Ha sido manipulado, señoría, engañado por una mujer desesperada que se ha aprovechado cruelmente de su condición. La estrategia era clara y brutal. Aniquilar la reputación de Sofía y anular la validez del testimonio de Miguel Ángel antes de que pudieran siquiera abrir la boca. No puedo creer que esté haciendo esto o que lo esté humillando así otra vez, pensó Sofía, una lágrima de rabia asomando a sus ojos. El abogado de Sofía y Miguel Ángel, un joven idealista llamado David Romero, hizo lo que pudo para contrarrestar el ataque venenoso de la defensa. Se levantó y, con voz firme pero notablemente menos experimentada que la de su oponente, intentó defender el carácter de sus clientes. Señoría, lo que acabamos de escuchar es un intento desesperado por difamar a dos personas valientes que solo buscan justicia en este tribunal, argumentó con convicción, aunque sus palabras parecían rebotar contra un muro de cinismo. Mi clienta Sofía Morales perdió su trabajo precisamente por defender a un joven de una humillación pública orquestada por su propio padre. Y mi cliente Miguel Ángel Serrano ha sufrido toda su vida el abuso psicológico de un hombre que lo ve como una imperfección, una mancha en su perfecto linaje. Sin embargo, sus palabras, cargadas de verdad y emoción, parecían débiles en comparación con la narrativa sólida y bien financiada que presentaba la defensa. Vargas no paraba de presentar documentos, supuestos informes psicológicos, declaraciones juradas de empleados comprados con generosidad. Cada papel que mostraba era un ladrillo más en el muro de mentiras que estaban construyendo alrededor de don Eduardo. La balanza de la justicia, pesada por el oro y la influencia, se inclinaba peligrosamente hacia el lado de la tiranía. Sofía sentía una opresión en el pecho, la sensación de estar ahogándose en un mar de falsedades. El juez escuchaba todo con una expresión impasible, imposible de leer. Estaba creyendo aquella farsa monumental. Presentamos como prueba las declaraciones de los últimos 5 tutores de Miguel Ángel, todos ellos profesionales de prestigio que coinciden en su imaginación desbordante y su tendencia a la fabulación, anunció Vargas, entregando una pila de documentos al secretario judicial con un gesto de triunfo. Era un golpe bajo, utilizando la creatividad y la sensibilidad del joven como un arma en su contra, retorciendo sus dones hasta convertirlos en patologías. Y como prueba B, el informe financiero de la señorita Morales, que demuestra una situación de endeudamiento desesperada justo antes de que contactara a Miguel Ángel, buscando un salvavidas económico. La trampa se estaba cerrando, cada detalle de sus vidas era desmenuzado y utilizado para destruirlos. Sofía se sentía desnuda, expuesta, su vida privada convertida en un espectáculo para el deleite de su verdugo. Van a ganar.
Tienen una respuesta para todo, una mentira para cada verdad, pensó con una punzada de desesperación que le heló el alma. Vio la sonrisa de suficiencia en el rostro de don Eduardo, una mueca de triunfo anticipado que le revolvió el estómago. El magnate ni siquiera la miraba, para él, ella ya era historia, un pequeño insecto aplastado en su camino hacia la victoria total. La atención del público se centraba en él, el filántropo, el padre sufriente. El murmullo en la sala era de compasión, pero no por las verdaderas víctimas. La falsa resolución estaba a punto de completarse. El juez se aclaró la garganta, un sonido seco que pareció hacer eco en el silencio tenso de la sala, y el corazón de Sofía se detuvo por un instante. Después de escuchar los argumentos iniciales de la defensa y revisar las pruebas presentadas, debo admitir que el caso presentado por la parte demandante parece circunstancial y basado en gran medida en conjeturas, dijo el magistrado, y sus palabras cayeron como losas de piedra sobre sus esperanzas. Era el principio del fin, la confirmación de sus peores temores. Don Eduardo se relajó visiblemente en su asiento, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios, el sabor de la victoria ya en su boca. A menos que la parte demandante tenga alguna prueba irrefutable y directa que contradiga fundamentalmente la imagen que la defensa ha construido con tanta solidez, me veré obligado a desestimar esta demanda por falta de fundamento. Este era el momento. La caída. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un abismo de desespera, NZA. Miró a su abogado, que tenía una expresión de derrota en el rostro, sus hombros caídos bajo el peso de la inevitable pérdida. Todo su esfuerzo, todo el riesgo que había corrido, parecía haber sido en vano. La maquinaria del poder era simplemente demasiado fuerte, demasiado bien engrasada. La justicia no era ciega, era miope, y se dejaba deslumbrar por el brillo del oro. Miguel Ángel le apretó la mano con fuerza, un gesto que decía, aún no. ¿Pero qué más podían hacer? ¿Alguna prueba final, señor Romero?, preguntó el juez, su tono indicando que era una mera formalidad, un último paso antes de cerrar el telón de aquella farsa. David Romero, el joven abogado, miró a Sofía y a Miguel Ángel, una pregunta silenciosa en sus ojos, buscando una señal. Sofía asintió, una sola y decidida inclinación de cabeza, un acto de fe en medio del naufragio. Se aferró a esa última brizna de esperanza, a esa pequeña caja de plástico que guardaba en su bolso como si fuera el tesoro más grande del mundo, el arca de su verdad. Sí, señoría, tenemos una última prueba. Una prueba que cambiará por completo la perspectiva de este tribunal, y revelará la verdad que se ha intentado ocultar, anunció Romero, su voz recuperando de repente toda su fuerza y convicción, como si un interruptor se hubiera activado en su interior. El abogado Vargas soltó una risita de desdén, un sonido arrogante que resonó en la sala. ¿Más cuentos de hadas? ¿Una carta imaginaria quizás? Señoría, esto es ahí. Es una pérdida de tiempo. Pero el juez levantó una mano, silenciándolo con un gesto de autoridad. Había algo en el repentino cambio de atmósfera, una chispa de drama que había captado su interés. Proceda, señor Romero, pero le advierto, más le vale que sea sustancial. Sofía sintió una oleada de adrenalina. Era ahora o nunca, el todo por el todo. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Señoría, nos gustaría presentar como prueba un objeto que ha sido el testigo silencioso de años de abuso, manipulación y una crueldad inimaginable, declaró David Romero, su voz resonando con una nueva autoridad que hizo que todos se inclinaran hacia adelante en sus asientos. Hizo una seña a Sofía, quien se levantó lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Con manos firmes, sacó el pequeño objeto oscuro de su bolso, y lo colocó con cuidado sobre la mesa de pruebas. El objeto parecía insignificante, un vestigio de otra época, casi ridículo en medio de la solemnidad del tribunal. Protesto, señoría, ¿qué es esto? ¿Un juguete viejo de su hijo?, se burló Horacio Vargas, intentando ridiculizar el momento, desesperado por recuperar el control. Esto es un circo. El juez, sin embargo, miraba el objeto con una curiosidad intensa, ignorando por completo la interrupción. La protesta es denegada. ¿Qué es exactamente este objeto, señorita Morales? Todas las miradas se clavaron en Sofía.
Ella respiró hondo, reunió todo su coraje, y miró directamente a don Eduardo antes de responder. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella vio un destello de incertidumbre, la primera grieta en su fachada de acero. «Señoría», dijo ella, su voz clara y firme, resonando en el silencio absoluto de la sala. «Esto es una grabadora». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inmenso. El color desapareció del rostro de don Eduardo Serrano. Por primera vez en todo el proceso, el magnate intocable parecía genuinamente asustado. La sala estalló en un murmullo de sorpresa y expectación. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos volando sobre sus cuadernos para no perderse ni un detalle. Horacio Vargas se puso de pie de un salto, su rostro desencajado por el pánico. «Protesto vehementemente, señoría. Esta prueba es inadmisible. Ha sido obtenida sin el consentimiento de mi cliente, es una violación flagrante de su privacidad. Es ilegal y no puede ser escuchada en este tribunal bajo ninguna circunstancia». Su pánico era evidente, su compostura profesional rota por primera vez, revelando la desesperación que había debajo. El juez frunció el ceño, considerando el argumento con una seriedad que puso los nervios de punta a Sofía. Por un momento de infarto, pareció que iba a dar la razón a Vargas, que todo se perdería en un tecnicismo legal. «La legalidad de la obtención de la prueba puede ser discutida más adelante, señor Vargas», sentenció finalmente el juez, su curiosidad claramente ganando la batalla contra la burocracia. «Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones, y en el interés superior de la verdad, permitiré que su contenido sea presentado ante este tribunal. Quiero escuchar lo que hay en esa cinta». Un suspiro colectivo de alivio y anticipación recorrió los bancos de los demandantes. Don Eduardo se hundió un poco en su silla, su rostro una máscara de furia contenida. «No pueden hacerme esto. Soy Eduardo Serrano», pensó, una rabia impotente creciendo en su interior. Pero ya era demasiado tarde. La caja de Pandora estaba a punto de abrirse. Un técnico del tribunal conectó el viejo aparato al sistema de sonido de la sala con cuidado. El leve zumbido de la estática llenó el silencio, un sonido premonitorio que erizó la piel de todos los presentes. Y entonces, una voz emergió de los altavoces. Una voz que todos en la sala reconocieron al instante. Era la voz de don Eduardo Serrano, pero no la voz pública, la del filántropo carismático. Era una voz fría, conspiradora, desprovista de toda calidez humana, la voz de un monstruo en la intimidad. Comillas. El chico es un problema, siempre lo ha sido. Su incompetencia es una mancha en mi reputación, una vergüenza que tengo que ocultar, decía la grabación, las palabras llenando la sala como un gas venenoso, asfixiando a todos con su crueldad. Tenemos que acelerar el proceso de incapacitación legal. Una vez que los médicos comprados firmen los papeles, tendré el control total de su fideicomiso. Nadie sospechará nada. Es por su propio bien, por supuesto, así es como lo venderemos al mundo. Un jadeo de incredulidad recorrió la sala. Los periodistas escribían frenéticamente, sus rostros una mezcla de horror y excitación profesional. El rostro de Vargas se había vuelto del color de la cera. El juez escuchaba, inmóvil, su expresión endureciéndose con cada palabra. La grabación continuó, revelando el plan en todos sus sórdidos detalles. La manipulación de informes, el soborno a especialistas, la intención calculada de robarle a su propio hijo su herencia y su autonomía. Pero la grabación guardaba un horror aún mayor, una verdad mucho más oscura. Tras un breve silencio en la cinta, se escuchó otra conversación, más antigua, la calidad del sonido ligeramente peor, pero las palabras terriblemente claras. Era don Eduardo hablando con un interlocutor desconocido sobre su difunta esposa, Isabel. Ella se estaba volviendo un obstáculo. Quería darle al chico la mitad de todo, en vida. Era demasiado sentimental, demasiado débil. A veces, hay que tomar decisiones difíciles para proteger el legado familiar, para podar las ramas enfermas del árbol. El accidente fue trágico, sí, pero absolutamente necesario. Un grito ahogado se escuchó desde los bancos del público. La implicación era monstruosa, inequívoca. Ya no se trataba de fraude, se trataba de algo mucho más siniestro. La muerte de Isabel Serrano, archivada como un trágico accidente doméstico, de repente se teñía de una sospecha espantosa y calculada. Don Eduardo se levantó de un salto, perdiendo el control,
Él. «Apaguen eso, es un montaje, son mentiras fabricadas por esta mujer», gritó, su voz temblando de rabia y pánico. Pero nadie le hacía caso. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño aparato que seguía reproduciendo la crónica de su maldad. La verdad, grabada en una vieja cinta magnética, era más poderosa que todos sus millones, más fuerte que toda su influencia. Era una voz del pasado que había vuelto para reclamar justicia. El imperio de Eduardo Serrano se estaba desmoronando, en directo, ante los ojos del mundo. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral, espeso y pesado, se apoderó de la sala. Era un silencio cargado de horror y repulsión, el tipo de silencio que sigue a una catástrofe. El juez miró a don Eduardo con una expresión de absoluto desprecio, como si estuviera viendo a una alimaña. «Señor Serrano, ¿tiene algo que decir en su defensa ante estas graves revelaciones?», preguntó, su voz gélida como el acero. Pero antes de que el magnate pudiera balbucear otra negativa incoherente, David Romero se adelantó de nuevo, decidido a dar el golpe de gracia. «Señoría, tenemos más pruebas que corroboran la maldad de este hombre». Hizo una seña a Miguel Ángel. Con una dignidad que silenció a todos, el joven se puso de pie, no usó palabras, no las necesitaba en ese momento. De su bolsillo sacó una pequeña y antigua llave de plata y una carta con los bordes amarillentos por el tiempo. Se las entregó a su abogado, quien leyó la carta en voz alta para todo el tribunal. Era la voz de su madre Isabel, resonando desde la tumba. «Mi querido hijo», leyó Romero, su propia voz quebrada por la emoción. «Si lees esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Tu padre no es quien el mundo cree que es. Te dejo esta llave, abre una caja que contiene la verdad y los medios para que seas libre. No dejes que te quite tu voz para siempre. Úsala». La carta junto con la grabación era la pieza final del rompecabezas. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Miguel Ángel se acercó al estrado. No se dirigió al juez, ni a los abogados ni a la prensa que lo devoraba con la mirada. Se giró para mirar directamente a su padre, al hombre que le había negado el mundo. Durante un largo momento, lo miró fijamente, y en sus ojos no había miedo, solo una inmensa y profunda pena por el hombre tan pequeño que tenía delante. Luego, levantó las manos, con una fluidez y una elocuencia que superaban cualquier palabra hablada, comenzó a hablar en lenguaje de señas. Un intérprete, solicitado previamente por su abogado, se adelantó para traducir su mensaje silencioso pero atronador. «Toda mi vida he vivido en tu silencio», tradujo el intérprete, la voz cargada con la emoción de Miguel Ángel. «Un silencio lleno de tus gritos, tu desprecio, tu vergüenza. Me llamaste inútil. Me llamaste un error. Pero mi sordera me dio un regalo. Me permitió escucharte de verdad. Escuchar tus mentiras, cuando pensabas que nadie oía. Ver tu crueldad cuando pensabas que nadie veía. Cada gesto era preciso, poderoso. Un golpe de martillo contra la armadura rota de su padre. Ya no te tengo miedo. Hoy, uso la voz que mi madre me pidió que no perdiera. Mi voz interior. Y esta voz dice que eres un ladrón, un tirano, y un monstruo. Has terminado». La compostura de don Eduardo Serrano finalmente se rompió en 1000 pedazos, como un espejo golpeado con una piedra. La furia, la humillación y el pánico se fusionaron en una explosión de rabia irracional, que lo despojó de su última capa de civilización. «Mientes, todos mienten. Es una conspiración contra mí», rugió, su rostro congestionado y deformado por la ira, una caricatura grotesca del hombre poderoso que había sido. Señaló a Miguel Ángel con un dedo tembloroso, la mano llena de venas hinchadas. «Tú, desgraciado. Después de todo lo que te he dado me traicionas así. Y tú», gritó, girándose hacia Sofía con los ojos inyectados en sangre. «Zorra interesada. Arruinaré sus vidas. A ambos, ¿me oyen? Los destruiré». Sus propias palabras, gritadas ante un tribunal lleno de testigos y periodistas, eran la confesión final de su verdadera naturaleza. Ya no había máscara, ya no había filántropo, solo el monstruo en toda su cruda fealdad. El juez golpeó el mazo con una fuerza atronadora, el sonido llenando la sala. «Silencio, señor Serrano»,
Está usted bajo arresto por desacato al tribunal y por las acusaciones vertidas. Seguridad. 2 alguaciles se acercaron y tomaron a don Eduardo por los brazos. Se resistió, gritando amenazas e insultos, pero su poder se había evaporado. Era solo un hombre viejo y patético, ahogándose en su propio veneno, una bestia enjaulada. Su caída era total. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Mientras lo sacaban de la sala, sus ojos se encontraron con los de Miguel Ángel por última vez. En la mirada de su hijo no había triunfo, solo una liberación tranquila y triste. El rey había caído. El castillo de mentiras se había derrumbado. Y de sus ruinas 2 almas valientes emergían hacia la luz, finalmente libres. El caos estalló en la sala del tribunal en cuanto la puerta se cerró tras don Eduardo. Los flashes de las cámaras explotaban como fuegos artificiales. Los periodistas gritaban preguntas, intentando acercarse a Sofía y Miguel Ángel. Pero ellos 2 parecían estar en el ojo del huracán, en una burbuja de calma y silencio. Se miraron el uno al otro, y una sonrisa lenta, cargada de alivio y de una profunda gratitud, se dibujó en sus rostros. No necesitaron palabras, lo habían logrado. Juntos. Habían enfrentado al Goliat y lo habían derribado, no con una piedra, sino con la verdad grabada en una cinta. Sofía sintió que un peso inmenso, el peso de semanas de miedo, de incertidumbre y de lucha, se levantaba de sus hombros. Las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de victoria, no de desesperación. Miguel Ángel le tomó la mano, un gesto sencillo que lo decía todo. Gracias, me devolviste mi voz. La justicia por una vez había prevalecido contra todo pronóstico. El juez, con el rostro todavía marcado por la gravedad de lo revelado, dictó sus órdenes preliminares con una voz que no admitía réplica. Ordeno una investigación completa e inmediata sobre todas las acusaciones presentadas aquí hoy contra Eduardo Serrano, incluyendo fraude, conspiración y la posible implicación en la muerte de Isabel Serrano, declaró, sus palabras sellando el destino del magnate caído. Todos sus activos serán congelados preventivamente hasta que se aclare su situación legal. El control total del fideicomiso de Miguel Ángel Serrano le será restituido a él de forma inmediata, tal y como estipulaba el testamento de su madre. Cada frase era un cetia, eslavo más en el ataúd del Imperio Serrano, una demolición controlada de todo lo que había construido. La noticia se extendería como la pólvora, sacudiendo los cimientos del mundo empresarial y social de la ciudad. Este tribunal pide disculpas al señor Miguel Ángel Serrano por el lenguaje y el tratamiento que ha recibido durante este proceso. Su testimonio ha sido el más elocuente que he tenido el honor de presenciar, añadió el juez, mirando directamente a Miguel Ángel con un respeto que nadie, salvo Sofía, le había mostrado antes en un lugar como ese. Era una vindicación total, una restauración pública de su dignidad. El joven simplemente asintió, una mezcla de emociones demasiado complejas para ser expresadas reflejándose en su rostro. La justicia no solo lo había liberado, lo había reconocido. Mientras salían del tribunal, escoltados por la seguridad a través de un enjambre de medios de comunicación que gritaban sus nombres, Sofía sintió la luz del sol en su rostro como si fuera la cortachía, primera vez en años. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos, el aire más limpio. La pesadilla había terminado. Vio a lo lejos al señor Ramiro, el viejo jardinero, entre la multitud que se había congregado a las puertas. Él la miró, y se llevó una mano al corazón, con una sonrisa que le llegaba a los ojos arrugados. Era un reconocimiento silencioso, un agradecimiento por haber cumplido la promesa que le hizo a la señora Isabel tantos años atrás. Hicimos justicia por ella también, pensó Sofía, sintiendo una profunda paz que la invadió por completo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo una mesera, una madre soltera luchando por sobrevivir. Se había convertido en una defensora de la justicia, en una mujer que se había atrevido a desafiar a un tirano, y había ganado. La experiencia la había cambiado para siempre, forjando en ella una fuerza y una confianza que nunca supo que poseía. Miró a Miguel Ángel, que caminaba a su lado con la cabeza alta, ya, no una sombra, sino un hombre dueño de su propio destino. Su futuro era un lienzo en blanco. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El viaje de vuelta en el taxi fue silencioso, pero era un silencio cómodo, lleno de todo lo que no se necesitaba decir.
El ruido del mundo exterior se desvaneció, dejándolos solos con sus pensamientos y la magnitud de lo que acababan de lograr. Miguel Ángel sacó su cuaderno de dibujo y un bolígrafo, un gesto que ya era familiar y reconfortante para Sofía. Escribió una sola frase, con una letra clara y elegante. ¿Y ahora qué? Se la mostró a Sofía, una pregunta simple que contenía un universo de incertidumbre y esperanza. Ella sonrió, una sonrisa genuina y cansada, la sonrisa de alguien que ha luchado una guerra y ha sobrevivido para ver el amanecer. Tomó el bolígrafo y escribió debajo de su pregunta: ahora, empezamos a vivir, de verdad. Era una promesa simple, pero contenía un universo de posibilidades. Para ella, significaba un futuro sin miedo, la oportunidad de construir algo propio, de darle a su hija la seguridad que tanto se merecía, y que ella nunca había tenido. Para él, sí, significaba libertad en su forma más pura. La libertad de explorar su pasión por el arte, de viajar, de conectar con el mundo en sus propios términos, sin la sombra opresiva de su padre dictando cada uno de sus movimientos. Significaba poder honrar la memoria de su madre, no con tristeza, sino con la alegría de vivir la vida que ella siempre quiso para él. La caída de don Eduardo Serrano no era solo un final, era un glorioso comienzo. La noticia de la detención de don Eduardo Serrano y las horribles revelaciones del juicio se convirtieron en el mayor escándalo del año, una historia que capturó la imaginación del país. Los titulares de todos los periódicos y noticieros de televisión contaban la historia de David contra Goliat, la humilde mesera y el joven sordo que habían derribado a un magnate todopoderoso con nada más que coraje y una vieja cinta. El nombre de Serrano, antes sinónimo de éxito y poder, se convirtió en sinónimo de corrupción y maldad. Sus socios le dieron la espalda, sus amigos desaparecieron, y su imperio, construido sobre cimientos de miedo y mentiras, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El mundo que él había controlado con puño de hierro se volvía ahora en su contra, con la misma ferocidad que él siempre había empleado. La opinión pública, antes tan fácilmente manipulable por sus donaciones y sus campañas de relaciones públicas, ahora lo condenaba sin piedad. Sofía y Miguel Ángel, Poquén, por otro lado, fueron aclamados como héroes modernos. Su historia inspiró a miles de personas, convirtiéndose en un símbolo de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la verdad. Las cadenas de la opresión se habían roto, y el eco de su ruptura resonaba en toda la ciudad, una melodía de esperanza para todos aquellos que alguna vez se habían sentido pequeños e impotentes ante la injusticia. Miguel Ángel, por su parte, comenzó un lento pero firme proceso de curación y autodescubrimiento. Liberado del yugo de su padre, el mundo se abrió ante él de una manera que nunca había creído posible. Su primer acto como hombre libre fue visitar la tumba de su madre. Pasó horas allí, en silencio, comunicándose con ella de una manera que solo ellos dos podían entender. Le contó todo lo que había pasado, le dio las gracias por su amor, por su fe inquebrantable en él, por haberle dejado el mapa para encontrar su libertad. Tu voz ha sido escuchada, mamá, pensó, sintiendo una profunda sensación de paz y de misión cumplida. A continuación, se reunió con un equipo de asesores financieros de confianza, recomendados por su abogado, y comenzó a tomar las riendas de su herencia. No lo hizo con avaricia, sino con un profundo sentido de la responsabilidad. Sabía que esa fortuna, manchada por los métodos de su padre, podía ser transformada en una fuerza para el bien. Y tenía un plan muy claro sobre cómo iba a hacerlo. Iba a utilizar los recursos que su padre había acumulado para deshacer el tipo de daño que él había causado en el mundo. El legado de los Serrano, antes un símbolo de opresión, estaba a punto de ser reescrito por completo, transformado en un faro de esperanza. La amistad entre Sofía y Miguel Ángel se profundizó en los meses siguientes, convirtiéndose en un lazo familiar inquebrantable, forjado en el fuego de la adversidad. Ya no eran solo dos aliados unidos por un enemigo común, eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían ayudado mutuamente a encontrar la luz, reconociendo en el otro la misma fortaleza y resiliencia. Miguel Ángel adoraba a la hija de Sofía, y pasaba horas jugando con ella, enseñándole algunas señas básicas y dibujando mundos fantásticos en un cuaderno. La pequeña, con su inocencia, lo veía simplemente como Miguel, su amigo divertido que hablaba con las manos,
sin prejuicios ni barreras. Para él, era una forma de recuperar una parte de la infancia que le habían robado, un bálsamo para viejas heridas. Sofía, a su vez, encontró en Miguel Ángel a un confidente, a alguien que entendía la lucha y el sacrificio de una manera que pocos podían. Se apoyaban mutuamente, celebrando sus victorias y ayudándose a navegar por los desafíos de sus nuevas vidas. «Somos una familia extraña, ¿verdad?», le escribió él un día en una nota, con una sonrisa. Sofía sonrió y respondió: «Somos la mejor clase de familia, la que se elige». Y en esa simple frase, resumieron la hermosa y resiliente relación que habían construido sobre las cenizas de un imperio cruel. El eco del mazo del juez todavía resonaba en sus oídos cuando llegaron al pequeño y humilde apartamento de Sofía. Un santuario de normalidad en medio del torbellino mediático que se había desatado. El contraste con la opulencia fría del tribunal era abrumador. Aquí, el aire olía a hogar, a café recién hecho y a la inocencia de los dibujos infantiles pegados en la nevera. Un mundo aparte de la frialdad del mármol y la madera oscura de la corte. Se sentaron en el viejo sofá, uno al lado del otro, sin decir nada durante un largo rato, simplemente respirando el mismo aire de libertad. No necesitaban palabras, pues el silencio que los envolvía ya no era el silencio opresivo de la mansión Serrano, sino uno compartido, lleno de un alivio tan profundo que era casi palpable, de un cansancio extremo y de una victoria tan inmensa, que apenas podían procesarla. Miguel Ángel miró a su alrededor, a la calidez de aquel pequeño espacio, a los juguetes de una niña esparcidos por el suelo, y sintió por primera vez en su vida, la verdadera sensación de estar a salvo, de pertenecer a algún lugar. Sofía le sirvió una taza de té, sus manos todavía temblando ligeramente por la adrenalina acumulada de las últimas horas. Sus miradas se cruzaron sobre el vapor, y en ese instante comprendieron que no solo habían ganado un juicio, habían recuperado sus vidas, sus almas. Habían forjado un lazo indestructible en el fuego de la adversidad. La batalla legal había terminado, pero el verdadero viaje, el de reconstruir un futuro sobre las ruinas de un pasado doloroso, apenas acababa de comenzar. En los días que siguieron, Miguel Ángel se enfrentó a la abrumadora tarea de tomar las riendas de un imperio que nunca había deseado y que, en muchos sentidos, despreciaba profundamente. Abogados, asesores financieros y ejecutivos de alto nivel desfilaban ante él. Hombres con trajes caros que antes apenas lo miraban y que ahora le hablaban con un respeto temeroso, casi servil. Al principio, se sintió como un completo impostor, un niño jugando en el despacho de un gigante, abrumado por la escala de todo aquello. «No estoy preparado para esto, es demasiado grande para mí», pensó, sintiendo una oleada de pánico que amenazaba con paralizarlo. Pero entonces recordaba la mirada de su madre en las viejas fotografías, la fe inquebrantable que ella siempre había tenido en él, su amor incondicional. Recordaba la valentía tranquila de Sofía, que se había enfrentado a un tirano con nada más que su convicción y la verdad. Y de esos recuerdos sacaba la fuerza para seguir adelante, para sentarse en esa silla que le parecía un trono. Se sumergió en los documentos, estudió cada contrato, cada inversión, cada informe. Descubrió la verdadera y monstruosa magnitud de la crueldad de su padre, no solo hacia él, sino en sus negocios. Una red de explotación, avaricia y desprecio por la humanidad. Y entonces, su propósito se volvió cristalino como el agua. No iba a gestionar ese imperio. Iba a desmantelarlo. Iba a transformarlo, pieza por pieza, en una fuerza para el bien, usando el dinero manchado para limpiar su nombre y honrar la memoria de su madre. Sofía, por su parte, se vio asediada por la prensa de una forma que nunca hubiera imaginado, convirtiéndose en una celebridad de la noche a la mañana. La mesera valiente, la heroína anónima, la David contra Goliat, la llamaban en los titulares que empapelaban la ciudad. Le ofrecían sumas ingentes de dinero por entrevistas exclusivas, la invitaban a los programas de televisión más importantes, y varias productoras querían convertir su historia en una película. Pero ella rechazó todas y cada una de las ofertas con una amabilidad firme, una serenidad que desconcertaba a los periodistas. Su lucha nunca había sido por la fama, ni por el dinero, ni por el reconocimiento público. Había sido por la justicia, por la dignidad de un joven atrapado en el silencio, y por asegurar un futuro decente para su propia hija. «No soy una heroína, solo soy una madre que intentó hacer lo correcto»,
pensó una noche, mientras arropaba a su pequeña en la cama y le leía un cuento. Lo único que deseaba con todo su corazón era volver a una vida tranquila y anónima, construir un futuro seguro para su familia, lejos de los focos y del ruido incesante del mundo exterior. Sin embargo, sabía instintivamente que su vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia la había cambiado para siempre, la había hecho más fuerte, más consciente de su propio poder. Ya no era la mujer asustada que temblaba ante un cliente arrogante. Era una mujer que había mirado al monstruo a los ojos, y no había parpadeado. Y esa nueva fortaleza era el mayor premio que podía haber ganado. El primer acto público de Miguel Ángel como nuevo líder del conglomerado fue tan simbólico como poderoso, diseñado para enviar un mensaje inequívoco. Convocó una rueda de prensa frente al imponente rascacielos de cristal y acero, que era el buque insignia de las empresas Serrano, un monumento a la arrogancia de su padre. El enorme letrero dorado con el apellido familiar brillaba bajo el sol, un símbolo de poder y opresión. Ante las cámaras de todo el país y una multitud de curiosos, Miguel Ángel anunció su primera decisión como presidente, con un intérprete de lengua de signos a su lado traduciendo su mensaje apasionado. A una señal suya, unos operarios subieron en una grúa y comenzaron a desmontar las letras doradas una por una. El sonido del metal, al ser arrancado de la fachada, fue como una catarsis para él, y para muchos de los presentes. Luego, desplegaron una nueva pancarta. En ella, con una tipografía elegante y sencilla, se leía: Centro Isabel Serrano para las Artes y la Justicia Social. El edificio, antes un templo a la codicia de un hombre, se convertiría en un espacio para artistas, activistas y organizaciones sin ánimo de lucro. Sería un lugar de creación, no de destrucción, un faro de esperanza en el corazón de la ciudad. Era su forma de decirle al mundo que el legado de los Serrano ya no pertenecería a la tiranía, sino al espíritu generoso y valiente de su madre. La justicia no era solo castigar al culpable, sino reparar el daño causado. Una tarde, mientras tomaban un café en la pequeña y acogedora cocina de Sofía, Miguel Ángel le escribió una nota en su cuaderno, con una caligrafía cuidadosa. Quiero que nunca más te preocupes por el dinero, Sofía. Te lo debo absolutamente todo. Mi libertad, mi futuro. Deseo darte una parte de la herencia, lo que sea necesario para que tú y tu hija viváis tranquilas para siempre, sin deudas, sin miedos. Su oferta era completamente sincera, nacida de una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. Sabía que sin ella, seguiría atrapado en su jaula de oro, silenciado y solo por el resto de su vida. Sofía leyó las palabras, y una sonrisa triste pero increíblemente firme se dibujó en su rostro. Negó con la cabeza suavemente. Miguel Ángel, aprecio esto más de lo que puedas imaginar, le dijo, su voz suave pero llena de una convicción inquebrantable. Pero no puedo aceptarlo. Mi lucha nunca fue por dinero, lo sabes. Si aceptara tu regalo, aunque viniera del corazón, le daría la razón a tu padre, a todos los que dijeron que yo era una oportunista buscando fortuna. Él la miró, sin entender del todo, su expresión llena de una genuina confusión. Para él, compartir su recién adquirida fortuna era la forma más natural de agradecerle. Pero para Sofía, su dignidad y su independencia eran tesoros que no estaban en venta, ni siquiera como un regalo de la persona que más respetaba en el mundo. Su integridad era su mayor capital. Ella tomó el bolígrafo y, con determinación, escribió su propia respuesta en el cuaderno, justo debajo de la de él, sus palabras fluyendo con claridad. No quiero un regalo, Miguel Ángel. Quiero una oportunidad. He pasado toda mi vida trabajando para otros, soñando con tener algo propio, algo construido con mis manos y mi esfuerzo. Quiero abrir un pequeño restaurante donde cada empleado sea tratado con respeto, donde la comida se sirva con amabilidad, y donde nadie sea humillado nunca. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos, asegurándose de que entendiera la profundidad de su petición. Préstame el dinero para empezar. Trátame como a una socia de negocios, no como a una beneficiaria. Dame tu confianza. Y te juro por lo más sagrado que te devolveré cada céntimo, con intereses. Esa sería la mayor recompensa, el mayor honor que podrías darme. Miguel Ángel leyó sus palabras una y otra vez, y una profunda comprensión llenó sus ojos. Entendió que lo que ella le pedía no era menos, sino mucho más.
Le pedía respeto por su autonomía, fe en su capacidad. Era el mismo tipo de respeto que ella le había mostrado a él desde el primer día, cuando solo era un cliente silencioso. Asintió lentamente, y una amplia sonrisa, la primera sonrisa genuina y libre de dolor, iluminó su rostro. «Serás la mejor socia del mundo», escribió él. Y en ese acuerdo, sellado en una humilde cocina, nació un nuevo sueño, uno basado en la igualdad y el respeto mutuo. Poco después, Miguel Ángel anunció oficialmente la creación de la Fundación Voces Silenciosas, un proyecto que se convirtió en la misión de su vida. El nombre era un homenaje a todos aquellos cuyas voces no eran escuchadas, a todos los que, como él, habían sido marginados, ignorados o silenciados por la sociedad debido a alguna diferencia. Dotó a la fundación con la mitad de la fortuna que había heredado, una suma astronómica que sacudió los cimientos del mundo de la filantropía y generó titulares a nivel internacional. El propósito de la fundación era claro, directo y revolucionario: empoderar a la comunidad sorda y a otras personas con discapacidad. No se trataba de caridad, sino de inversión en el potencial humano, de derribar barreras sistémicas. Mi padre creía que el poder consistía en acumular riqueza y controlar a los demás, dijo en su comunicado, traducido simultáneamente por un intérprete de lengua de signos. Yo he aprendido, gracias a la valentía de una amiga, que el verdadero poder reside en dar a otros las herramientas para que controlen sus propias vidas. Vamos a construir puentes, no muros. Vamos a amplificar las voces, no a silenciarlas. Sus palabras resonaron en todo el país, inspirando a miles de personas. El joven que había sido despreciado por su silencio, se había convertido en una de las voces más poderosas y elocuentes, en la lucha por la igualdad y la justicia social. La fundación comenzó a trabajar de inmediato, con una eficacia y una pasión que reflejaban la determinación inquebrantable de su fundador. Crearon programas de becas completas para estudiantes sordos que querían ir a la universidad, rompiendo las barreras económicas que a menudo se lo impedían y abriendo las puertas a futuros brillantes. Invirtieron millones en el desarrollo de nuevas tecnologías de asistencia, desde aplicaciones de traducción en tiempo real hasta sistemas de alerta visual para el hogar, haciendo la vida diaria más accesible y segura para miles de personas. Establecieron un servicio de asesoría legal gratuita, contratando a los mejores abogados del país para defender a las personas con discapacidad que sufrían discriminación en el trabajo o en la vivienda, luchando contra el tipo de injusticias que él mismo había sufrido en carne propia. Cada proyecto, cada iniciativa estaba diseñada para dar autonomía, para devolver la dignidad, para asegurar que nadie más tuviera que sentirse invisible o impotente. El legado de crueldad de don Eduardo Serrano estaba siendo sistemáticamente desmantelado y reemplazado por un legado de esperanza, empoderamiento y progreso. La transformación era total y absoluta. Una verdadera revolución silenciosa que estaba cambiando la sociedad desde dentro. El dinero que una vez sirvió para oprimir, ahora servía para liberar. Mientras tanto, Sofía encontró un pequeño local en un barrio con encanto, y con el préstamo que Miguel Ángel le había concedido como socio inversor, comenzó a dar vida a su sueño. Trabajó día y noche, con una energía que parecía inagotable, supervisando las reformas, diseñando el menú con recetas de su abuela, entrevistando personalmente a cada miembro del personal. Cada decisión, la tomaba con un cuidado meticuloso y un profundo sentido de la responsabilidad. Quería que su restaurante fuera un reflejo de sus valores, un lugar seguro y acogedor para todos. Lo llamó el girasol valiente, en honor a esa flor que siempre busca la luz, sin importar la oscuridad que la rodea, un símbolo de su propia resiliencia. Contrató a personas que a menudo eran descartadas en otros lugares, madres solteras que necesitaban horarios flexibles, inmigrantes con un talento culinario increíble pero sin oportunidades, jóvenes que buscaban su primer trabajo y necesitaban un mentor. Les pagaba salarios justos, les ofrecía un trato respetuoso y creaba un ambiente de trabajo que se sentía como una verdadera familia. El día de la inauguración, el local estaba lleno hasta los topes. Miguel Ángel fue su primer cliente, sentado orgullosamente en una mesa junto a la ventana, observándola con una admiración infinita. Sofía se movía por el salón, no como una mesera, sino como la dueña, su rostro iluminado por una felicidad pura.
La fundación floreció, convirtiéndose en una de las organizaciones más influyentes del país en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Miguel Ángel no era un filántropo distante que firmaba cheques desde una torre de marfil. Estaba implicado en cada aspecto del trabajo, visitando los centros, conociendo a las personas a las que ayudaban, escuchando sus historias a través de intérpretes. En este proceso descubrió su propia voz, no solo a través del lenguaje de señas, sino también a través del arte. Comenzó a pintar de nuevo, y sus lienzos, llenos de color y de una emoción cruda y honesta, contaban su historia, la soledad, la opresión y la liberación final. Organizó una exposición y donó todas las ganancias a la fundación. La crítica lo aclamó como un nuevo talento prodigioso, pero para él, el mayor elogio fue ver las caras de los jóvenes sordos que visitaban la galería, viéndose a sí mismos y a sus propias luchas reflejadas en su arte. Un día, sorprendió a Sofía Colli, un regalo. Era un pequeño cuadro que había pintado él mismo. En él se veía un único girasol, erguido y brillante, en medio de un campo oscuro bajo un cielo de tormenta, con un rayo de sol rompiendo las nubes en el horizonte. Sofía lo colgó en la pared principal de su restaurante, un símbolo permanente de que incluso en la noche más oscura, siempre hay una promesa de amanecer. Mientras sus hijos construían un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo, el mundo se olvidaba lentamente de don Eduardo Serrano. Su juicio fue largo y sórdido, revelando décadas de corrupción, fraude fiscal y abuso de poder que conmocionaron a la sociedad. Las pruebas en su contra, incluida la grabación que se hizo pública, eran tan abrumadoras que ni el mejor equipo de abogados pudo salvarlo. Fue condenado a una larga sentencia de prisión, despojado de su título, de su reputación y de la pequeña parte de la fortuna que le quedaba tras los embargos y las multas. Las noticias sobre su condena ocuparon los titulares durante un día o dos, y luego desaparecieron, reemplazadas por nuevas historias, nuevos escándalos, nuevos villanos. El hombre que una vez había sido el centro del universo social y financiero de la ciudad, se convirtió en un fantasma, un nombre susurrado con desprecio, y luego olvidado por completo. Su verdadero castigo no fueron los barrotes de la celda, sino la absoluta y aplastante irrelevancia. Murió solo en prisión años después, de un ataque al corazón, una breve nota a pie de página en la historia de la ciudad que una vez había dominado con puño de hierro. Su imperio se había convertido en un legado de esperanza en manos de su hijo, y su nombre, en una advertencia sobre la podredumbre que puede esconderse tras una fachada de poder y riqueza. La justicia poética fue implacable. 5 años después del juicio, el panorama era radicalmente diferente, una prueba viviente de que el cambio es posible. La Fundación Voces Silenciosas había superado todas las expectativas. Había concedido más de 500 becas universitarias, financiado 3 centros comunitarios de última generación para la comunidad sorda, y ganado una docena de casos judiciales emblemáticos que habían sentado precedentes legales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en toda España. Miguel Ángel Serrano ya no era conocido como el hijo del magnate caído, sino como un visionario filántropo y un artista aclamado. Había encontrado el amor y se había casado con una arquitecta sorda que compartía su pasión por la justicia social. Juntos, viajaban por el mundo, dando conferencias e inspirando a otros con su historia. Mientras tanto, el girasol valiente de Sofía había prosperado más allá de sus sueños más salvajes, abriendo 2 locales más. Su modelo de negocio ético se estudiaba en las escuelas de negocios como un ejemplo de capitalismo consciente. Se había convertido en una mentora para otras mujeres emprendedoras. Sofía y Miguel Ángel seguían siendo los mejores amigos, sus familias unidas por un lazo más fuerte que la sangre. A menudo se reunían en la terraza del restaurante, viendo a sus hijos jugar juntos, demostrando que la empatía y la valentía son, al final, el mayor y más perdurable de todos los capitales. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.